De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete carissimi fratres ad de Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa de Sacra Doctrina sobre la Sagrada Teología. Es para mí un gran placer saludarlos en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal. Antes de comenzar con este programa, quisiera mandar algunos saluditos. Saludamos en primerísimo lugar a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, obispo de la diócesis de Ciudad Juárez. Le agradecemos su confianza y su apoyo en este proyecto. También quisiera saludar al padre Juan Carlos López, director de Radio Guadalupana. Un saludo a nuestro querido sacerdote y director de Radio Guadalupana, Juan Carlos López. Y muchas gracias por permitirme este espacio para llegar a todos ustedes difundiendo la Sagrada Teología, la Sacra Doctrina. Muy bien, queridos hermanos, vamos a comentar un poco acerca del domingo 13 de tiempo ordinario, ciclo A. Estamos ya en el domingo 13 de tiempo ordinario. Giovanni Ravasi, en su rico comentario a la liturgia dominical, escribe de este domingo lo siguiente: el verbo acoger, usado 7 veces en el fragmento de Mateo, trata sobre el discurso misionero y constituye el motivo dominante en la liturgia de este día. La acogida delicada, fina, que aquella mujer reserva para Eliseo, ese profeta nómada, es un bello modelo de actitud. Pero hay una acogida más llena de alegría. Es aquella que tiene como raíz no tanto un deseo de caridad, de filantropía, de apertura social, sino la convicción que detrás de la fisonomía de toda criatura está el rostro de Cristo. Sobre todo, 3 clases de personas revelan en sí una alta presencia del Señor: los profetas, los justos y los pequeños. No importa siquiera si no reconocemos a Jesús inmediatamente en ellos. En el capítulo 25, Mateo nos recuerda que los justos se sorprenderán el día del juicio cuando sepan que detrás del camastro de los enfermos, perseguidos, prisioneros, hambrientos, migrantes, se escondía Jesús mismo. No habían hecho ninguna encuesta ni habían trabajado como voluntarios en espera de alguna recompensa, sino solo por aquel amor que no se vanagloria, no se infla, no busca su propio interés, como dice el apóstol San Pablo a los Corintios. De tal manera, queridos hermanos, que Jesucristo se hace presente hoy en nosotros, especialmente en los más pequeños. Y ahí es en donde lo vamos a descubrir: en los enfermos, en los perseguidos por causa de su nombre, en los prisioneros, en los hambrientos. Ahí está Cristo. En los migrantes, ahí está Cristo pidiendo nuestro amor. Ahí se esconde Cristo anhelando nuestro amor. Que estas palabras, queridos hermanos, nos lleguen a lo más profundo del corazón para orar por ellos. Si usted está en casa, en cama, no puede salir, no se puede mover, ahí usted puede hacer mucho por los más pequeños, ofreciendo su enfermedad en oración por la salvación integral de todos, especialmente de los más pequeños. De hecho, ahí
en el dolor de la enfermedad ofrecido a Dios, puede hacer usted mucho más que los que están afuera dando una ayuda material. No dejemos de atender a Jesucristo en los más necesitados. Y además, en los enfermos, ahí se hace presente Cristo. Usted que está enfermo, hace presente a Cristo para los demás. ¡Qué gracia tan grande, queridos hermanos, cuando estamos enfermos! Porque hacemos presente a Cristo para los demás y además podemos nosotros interceder por los migrantes, por los hambrientos, por los presos, ofreciendo nuestra propia enfermedad, nuestro propio sufrimiento. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuación a retomar nuestro estudio sobre la Sagrada Teología, de Sacra Doctrina. Vamos a regresarnos a la cuestión 1 de la primera parte, cuando nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué es y qué comprende la doctrina sagrada? Para encuadrar debidamente el plan que nos hemos trazado, es imprescindible que, antes que nada, averigüemos qué es y qué comprende la doctrina sagrada. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 10 problemas. Primero, ¿la doctrina sagrada es o no es necesaria? Segundo, ¿la doctrina sagrada es o no es una ciencia? Tercero, ¿la doctrina sagrada es una o son muchas? Número 4, ¿la doctrina sagrada es especulativa o práctica? Número 5, ¿la doctrina sagrada es o no es comparable a otras ciencias? Número 6, ¿es o no es sabiduría? Número 7, la doctrina sagrada, ¿cuál es el sujeto? ¿Qué estudia la doctrina sagrada? Número 8, ¿esta doctrina es o no es argumentativa? Número 9, ¿debe o no debe utilizar expresiones metafóricas o simbólicas? Y número 10, ¿puede o no puede exponer textos de la Sagrada Escritura en varios sentidos? Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a concentrarnos en la primera pregunta. ¿Es o no necesario que, además de las materias filosóficas, haya otra doctrina? Las materias filosóficas abarcan todos los temas. De hecho, la filosofía tiene una rama que se llama teología, sobre el tratado de Dios. Es necesario entonces que, además de esa rama de la filosofía que se llama teología, haya otra doctrina, una doctrina sagrada. El apóstol San Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16: toda escritura divinamente inspirada sirve para enseñar, arguir, corregir, formar para la justicia. Ahora bien, la escritura divinamente inspirada no entra dentro del campo de las materias filosóficas, ya que éstas son el resultado de la razón humana solamente. Es decir, la filosofía solamente estudia por medio de la fuerza de la razón. La ciencia es el estudio de la realidad por medio de la razón, de donde se sigue, tiene sentido que, además de las materias filosóficas, haya otra ciencia divinamente inspirada. Con esto Santo Tomás nos está queriendo decir que
La ciencia estudia la realidad solamente por medio de la razón, pero la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, si bien la ciencia de la teología, como rama de la filosofía, trata de llegar al conocimiento de Dios, lo hace solo mediante la fuerza de la razón. Por lo tanto, aunque sus conclusiones son válidas, algo falta. Falta todo aquello que el mismo Dios ha revelado de sí mismo en la Sagrada Escritura. No todo lo que podemos llegar a comprender solamente por la fuerza de la razón es todo lo que Dios es. Nuestra razón es limitada. Por eso Dios se ha revelado a nosotros para que lo conozcamos, para que entremos en comunicación, en comunión con Él. Dios se ha revelado a sí mismo a través de la Sagrada Escritura. Dice Santo Tomás de Aquino, para la salvación humana fue necesario que, además de las materias filosóficas, cuyo campo analiza la razón humana, hubiera alguna ciencia cuyo criterio fuera lo divino. Y esto es así porque Dios, como fin al que se dirige el hombre, excede la comprensión a la que puede llegar solo la razón. Dice Isaías 64, Dios, nadie ha visto lo que tienes preparado para los que te aman, solo tú. El fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Es decir, que para que el hombre pudiera llegar al conocimiento de Dios, a la salvación, a la perfecta y plena comunión con Dios, era necesario que Dios se revelara, porque no podíamos nosotros llegar a comprender todo acerca de Él si Él no se nos hubiese revelado primero. La filosofía ha llegado a conocer ciertas cosas sobre Dios por medio de la razón, pero era necesario que Dios se revelara a sí mismo de manera que nosotros pudiésemos conocer el camino hacia Él, el camino verdadero hacia Él, porque hacia Él tendemos, hacia Él dirigimos nuestro pensamiento y nuestro obrar para ser realmente felices, plenos en comunión con Dios. Más aún, dice Tomás, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana, la verdad de Dios sería conocida por pocos, después de muchos análisis y con resultados plagados de errores. Y sin embargo, del exacto conocimiento de la verdad de Dios depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Es decir, lo que de Dios podemos conocer a través de la sola razón humana necesita de la revelación divina. Con la sola razón humana serían muy pocos, es decir, los filósofos, los que podrían llegar a conocer a Dios después de mucho análisis, de mucho razonamiento y aún así con muchos errores. Pero la salvación depende del conocimiento verdadero de Dios. Por lo tanto, era necesario que Dios se revelara a sí mismo y su plan de salvación. Así pues, dice Tomás de Aquino, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por revelación divina. Por todo ello se deduce la necesidad de que, además de las materias filosóficas, resultado de la razón, hubiera una doctrina sagrada, resultado de la revelación. Por lo tanto, lo que nos quiere decir Tomás de Aquino es
que aunque la ciencia filosófica es buena porque nos ayuda a pensar, a llegar a deducciones lógicas razonables, era necesaria una doctrina sagrada que estudie la revelación de Dios. Una doctrina resultado de la revelación de Dios. Una doctrina divina. Una doctrina inspirada por Dios. Una teología inspirada por Dios. De hecho, si observamos con atención la palabra teología, implica dos términos: theos, Dios, y logía, logos, palabra o estudio. Teología se puede traducir como el estudio sobre Dios, tratado sobre Dios, o palabra de Dios, palabras de Dios, doctrina sagrada, teología, palabras de Dios. Eso es lo que nos revela la Sagrada Escritura. Dice Tomás de Aquino que el hombre no debe analizar con sus solas fuerzas naturales lo que excede su comprensión. Sin embargo, esto que le excede ha sido revelado por Dios para ser aceptado por la fe. De ahí que continúe diciendo: te han sido mostradas muchas cosas que están por encima del hombre. En estas cosas se centra la doctrina sagrada. Es decir que nosotros no podemos analizar con nuestra fuerza natural de la razón aquello que nos excede, y Dios nos excede. Es más de lo que podemos pensar, es más de lo que podemos decir, de lo que podemos estudiar. Es más de lo que nos podemos siquiera imaginar. Nuestra razón natural limitada no puede abarcar la infinitud de Dios, de la hermosura infinita de Dios. Pero aquello que no pudimos comprender por medio de la razón, porque nos excede, nos ha sido revelado por Dios para que lo aceptemos por la fe. Si bien Dios nos excede, aquello que excede a nuestra razón, Dios lo ha revelado para que lo aceptemos por la fe. Dios nos ha revelado aquello que excede nuestra razón natural. Además, dice Tomás de Aquino, que a diversos modos de conocer, diversas ciencias. Por ejemplo, tanto el astrólogo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda. Pero mientras el astrólogo lo deduce por algo abstracto, la matemática, el físico, lo hace por algo concreto, la materia. De ahí que nada impida que unas mismas cosas entren dentro del campo de las materias filosóficas, siendo conocidas por la simple razón natural, y al mismo tiempo dentro del campo de otra ciencia, cuyo modo de conocer es por la luz de la revelación divina. De donde se deduce que la teología que estudia la doctrina sagrada por su género es distinta de la teología que figura como parte de la filosofía. A diversos modos de conocer diversas ciencias, dice Tomás. Por ejemplo, el astrólogo, que en su tiempo se llamaban astrólogos, los que estudiaban los astros. Hoy les decimos astrónomos, ¿verdad? Y a los astrólogos los relacionamos hoy con otro tipo de conductas esotéricas. Pero astrólogo en su etimología es el que estudia los astros, el que estudia el cielo. Pues bien, el astrólogo como el físico pueden concluir que la Tierra es redonda, pero cada uno según su ciencia. El astrólogo por lo abstracto, por la matemática. El físico por algo concreto, la materia. Pero nada impide que las dos ciencias traten los mismos temas. Por lo tanto, así como hay una teología que es parte de la filosofía y estudia
a Dios por medio de la razón, hay también una teología que estudia la revelación que Dios ha hecho de sí mismo, que estudia la doctrina sagrada, la palabra, la enseñanza de Dios. Es lo que nos quiere decir Tomás de Aquino, queridos hermanos, que la teología que nosotros aprendemos es la teología de la revelación de Dios, de lo que Dios nos ha revelado de sí mismo de manera especialísima en la Sagrada Escritura. Con esto terminamos el artículo 1 de la primera parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, queridos hermanos, a continuación me gustaría que continuemos con nuestra sección de espiritualidad, ahora haciendo una oración muy especial en la lengua de nuestra Mater Ecclesia. Esta oración es el Confiteor. En español la conocemos muy bien. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Vamos a conocer esta oración, queridos hermanos, en su lengua original, de la cual nosotros la hemos traducido al español. Y empieza diciendo: Confiteor Deo omnipotenti. Yo confieso a Dios Todopoderoso, et vobis fratres, y a ustedes, hermanos, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, omnes ángelos et sanctos, a todos los ángeles y santos, et vos, fratres, y a ustedes, hermanos, orare pro me, que rueguen por mí, ad Dominum Deum nostrum, a Dios nuestro Señor. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angeles et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Una vez más. Confiteor Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angeles et sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum
Deum nostrum. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de comunicarse con nosotros y enviarnos a las redes sociales de Radio Guadalupana lo que ustedes piensan y opinan sobre estos programas. Esto nos va a servir mucho para poder mejorar y atender mejor a sus necesidades. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.